Listo. Entonces, como veníamos diciendo, bueno, estos temas son los que se dificultan, pero sí, tú dices que es difícil, además es complicado pensarlo en inglés, pero es que, primero que todo, lo que ustedes deben dejar en este momento es dejar de pensar tanto en inglés y tanto en español, sino que empezar a pensar cómo piensa un turco. Eso es lo que ustedes deben empezar a pensar. Muy simple y de derecha a izquierda. Sí, simplemente como que bajarle a la complejidad del español o a la complejidad del inglés y simplificar las ideas. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Imaginarse cómo piensa el turco. Entonces, me comentaron que prácticamente los temas que ustedes ven son estos, los que se les dificultan. ¿Verdad? Seguramente entonces ya saben que los pronombres personales son, entonces son 6, básicamente. En resumen, sí, son 6. Voy a colocar aquí 3 columnas para hacer ejemplos. Y 7 filas. Bueno, entonces vamos a ver, tenemos algo que ustedes deben entender un poquito, que es primero el y el ikeki, que es este, y el ikeki. En el y el ikeki, que es el caso posesivo, ¿cierto? El posesivo, podemos llamarlo aquí de dos formas. Aquí voy a decir aquí con terminación en vocal, sería una, y la otra situación sería con terminación en consonante. Entonces, ustedes saben que los posesivos, los pronombres posesivos son, voy a cambiar mi teclado turco, ven, ¿cierto? Se convierte ¿en cuál? No las escucho. En pronombre posesivo. Nim. Benim sería, ese es el pronombre posesivo. Ahora el tuyo sería tú. Senin. Senin. Ahora el otro. Onun. Onun, ¿cierto? El otro es Bisim. Bizim, muy bien. Okay. El otro es Sizin. Sizin, muy bien. Y el último es Onların. Onların, ¿cierto? Ya tenemos eso. Ahora pensemos en una palabra en turco, ¿cierto? En turco, que termine en vocal. Okay. Hasta. No. ¿Pasta? Hasta. ¿Cómo? Hasta. Estudiante en turco. Hasta. Öğrenmen. Öğrenci, ok. Öğrenci también. Öğrenci. Una de las palabras más difíciles para aprender a pronunciar para un latino. ¿Cómo es? Öğrenci. Es o con dos puntos ¿cierto? Le alargamos un poquito el sonido, porque tiene un yumuşak G frente. Öğrenci. La C suena como una Y de yuca. Y de yo, ¿cierto? Así suena. Y recuerden también otra cosa, chicos. La Y no suena como una Y. Suena como una I. Como en el inglés también, que suena como una I. Entonces no vayan a decir Jim, sino im. Porque eso es una cosa que ustedes les dicen, nasılsın, y dicen Jim. Im. ¿Cierto? Me causa más complejidad no pronunciar la C como una K. Sí. RT las dos. Pero, la Y y la C. Pero ahora resulta que estoy leyendo la C en español como en Como una, sí. Sí. Bien. Pero bueno. Entonces, öğrenci. Por ejemplo, entonces voy a decir mi estudiante. ¿Cómo lo diríamos? Öğrenci.
No. Benim No, eso yo soy Benim öğrencim. öğrencim. Benim öğrencim. Ese sería mi estudiante. Benim öğrencim. Ahora tu estudiante, ¿cómo sería? Senin, Oren- benim, Orenjin. Öğrencin. Muy bien. Bien, ¿Cierto? Ahora, onun. ¿Cómo sería? Orenjin. Onun. Öğrencin. Creo que voy a colocar esto aquí. Onun. Orenjin. ¿Cómo? Orenjin. Sí. Öğrenci. Sí. Are you going to do this? Ah, ok, positivo. Onun Sí. öğrenci sí. Ah, no sabía eso. Ups, ya sabía. Ah, sí Y sabía ahora, bizim sería. eso. Bueno, Bizim. Wow, no me acuerdo. bueno, que no se acuerdan, voy entonces a escribir la estructura para que ustedes vean cómo es de sencillo. Simplemente, ustedes tienen primero lo que es la palabra, ¿cierto? La palabra que ustedes van a poseer. Voy a llamarlo a esto sustantivo. O no, sustantivo no, kelime, porque es una palabra. Sí, puede ser un sustantivo, un adjetivo también. Kelime, que significa palabra. Bueno, kelime. Entonces, kelime, en el caso de el posesivo de primera, ¿cómo se dice? El posesivo de primera persona, ¿sí? Con finalización en vocal, simplemente ustedes le añaden una M. Y ya. Con eso ustedes tienen la expresión. Kelime más M. No sé si ya sabían eso. Ya la tenían claro. Ahora la otra es en Sí, senin. sí. Kelime más. ¿Más qué? N. ¿Cierto? Y en onun, cuando termine en vocal, les aclaro, cuando termine en vocal, simplemente es kelime, o sea, la palabra kelime, artı s. Que no sé si ustedes han notado que en el libro siempre aparece una U en mayúscula y así en rojito o con negrita. Sí, sí aparece. ¿Y saben qué significa eso? La regla. Exacto, la regla. La regla de la armonía vocálica. ¿Y qué nos dice la armonía vocálica? Dice lo de que dependiendo de la vocal en la que termine, se cambia esa letra con la que se agrega, o el fifth is a half y ketchup también. Sí, sí, sí. Dame un segundo, voy a conectar mi computador porque se me va a apagar. Y no me había dado cuenta. Lo tenía bajito de batería. Listo, ya lo conecté. Ahora sí. Exacto. Entonces, en este caso vamos a hablar de la armonía vocálica, porque el Fustik Shahab es otro caso. Y hay Fustik Shahab, que ese es prácticamente para el endurecimiento de la consonante, y está el Ketchup, que es para el ablandamiento de la consonante. Esos son dos casos diferentes. No sé si también tienen claridad en ellos. En lo único que no tengo mucha claridad es en la K, que para, como tú dices, para ablandar, colocas yumuşak G y G. Sí. Pero hoy me dijeron que cuando tú colocas G es en muy pocas palabras, Sí, que es en muy pocas normalmente es palabras. yumuşak G. Normalmente lo colocas después de una consonante, pero en muy pocas palabras. Bueno, ahorita te muestro. I, Ok. I, y el otro es O, E, perdón, O, U, I, E, U.
Entonces, de nuevo, si, en el caso de cuando tenemos esa estructura, que nos muestra esa U ahí, cuando tenemos A e I, ¿qué le añadimos? U. Exacto, esa U que nos cuesta tanto. Y después, si tenemos una E o una I, ¿qué colocamos? Una I. I, ¿cierto? Y si tenemos ¿Cómo una se lee? O, U, Una U. U. Y si tenemos una E, U, Una U. una U, ¿cierto? No, es que no voy a decir una E o U. Y me cuesta mucho cambiar así de idioma. Entonces, les digo de esa manera. Me queda más fácil. Bueno, teniendo eso, ¿cierto? Ya tenemos claridad de eso. Entonces ya podemos responder fácilmente aquí. Kelime, ¿cierto? Aquí. En Bizim sería Kelime más. Isim. Entonces, Mis. mus. Y Ah, esa la colocamos aquí siempre con negrita grande, ¿cierto? Porque esa U cambia. Y en Sizim voy a copiar y pegar porque la verdad ya me cansé. Entonces, Kelime más, en este caso sería Inis. Nuses. Nisis. Exacto. Estás Ok. confundiendo el isim jumlesi con posesivo. Ok. Es diferente. Kelime más nüs y onların kelime más Leri. Sí. ¿Este es Leri? más Leri. o Leri. Ah, lar. Tiene doble presentación, puede ser la una o la otra, ¿cierto? Voy a colocarle aquí una linecita antes de esto, que lo que me indica que esto significa que esto es un sufijo. Bueno, esto es un sufijo. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cierto? Tenemos lar y tenemos s. ¿Cuál de las dos puedo usar? Ambas. La que quiera. Bueno, eso es simple. Pero, por lo general, cuando tenemos el posesivo de tercera persona, procuramos utilizar el lar cuando es un caso en el cual hay más de una posesión. Por ejemplo, cuando decimos la madre de los estudiantes, ¿cierto? Estamos hablando de la madre de los estudiantes o el papá de los estudiantes, el padre de los estudiantes, ¿cierto? Porque cada uno tiene una mamá diferente o un papá diferente, pues decimos öğrencilerin anneleri o öğrencilerin babaları, porque suelen tener padres diferentes. Entonces, por eso tratamos de utilizar más este caso. En los demás casos, cuando son comunes, pues tratamos de utilizar este. Pero realmente no importa cuál utilicen, siempre y cuando haya presencia de este posesivo. Si utilizan este, se entiende que los poseedores son varios. Pero si no está este o no están los nombres de los poseedores antes de ello, lo mejor es que ustedes, si van a decir que están refiriéndose a los padres de ellos o a lo que ellos poseen, sería utilizar este caso. Bueno, eso es así de simple. A medida que va pasando el tiempo van a sacarlo de manera natural al hablar. Bueno, entonces, ya sabiendo esto, vamos a ver entonces cómo es el posesivo aquí. Öğrenci, estábamos trabajando con la palabra öğrenci. ¿Cómo sería? Orangimis. Öğrencimiz. Exacto. Porque tenían i, ¿cierto? Aquí, sizin Uranginis. öğrenciniz, ¿cierto? Öğrenciniz. Y onların sería onların
Orange. Larry. Öğrencileri. Larry. Ujú. Los estudiantes de ellos. O pueden decir onların öğrencisi nuevamente, sin ningún problema. No habría problema si lo dijeran. Pueden decir o el uno o el otro. Y ambos son válidos como respuesta a este. Bueno, aunque claro, el más adecuado es este. Eso es lo que se les aclara en la escuela. Ambos son válidos, pero el más adecuado es el último. Bueno, ¿vamos entendiendo? Evet. Y ya sabemos entonces en qué caso es lar y en qué caso son ler, ¿cierto? Sí. Sí. Bien, Francisco. Bueno, Francisco. Claro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno. Daniela, ¿tú también te acuerdas en qué caso es con lar y en qué caso es con ler? No te escuché, Daniela. Dije que sí. Sí. Ah, vale, perfecto. Si ya se acuerdan de eso, entonces vamos a omitirlo. Ya sabemos que cómo es la terminación con vocal. Ahora, cuando ya no es con vocal, sino que tenemos una terminación en consonante, una terminación con consonante, ¿qué genera? ¿Qué pasaría aquí? Vamos a cambiar la palabra, no vamos a decir öğrenci, sino que vamos a decir algo que termine Junior. con... Dime. No, es un verbo. Ah, no. Casa. Casa, F, ok, F, casa. F, ¿cierto? Recordemos que esa V es labio dental, bueno, como en el inglés. ¿No? No es F, sino F, labio dental. O sea, los dientes de arriba con el labio de abajo. Porque si no, entonces ustedes dicen otra cosa. Bueno. Bueno. Entonces, ya sabiendo esto, como termina en consonante, ¿qué ocurre con la estructura? ¿Cambia o no cambia? Cambio Se le agrega una vocal. Cambia. Se le agrega una vocal, ¿cierto? Porque si yo voy a colocar esto en negrito. En automático, formato, negrito. Bueno, cuando tenemos la palabra F, ¿cierto? Si le añadimos esto, no nos cumpliría con una regla del turco. ¿Saben cuál es? La de la armonía de las palabras. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué pasa si yo lo dejo así? Que está muy rudo. No tanto eso, sino que es que en el turco se procura no combinar consonantes Ni vocales. ni vocales, ¿cierto? Entonces, se procura tener lo que son consonantes separadas. Por ese mismo motivo, le añadimos una vocal. En este caso, sabemos que le añadimos la U, ¿cierto? La U a la estructura. Aquí también a este le añadimos una N, porque también en consonantes le añadimos una U. En este caso, la S se nos va, ¿cierto? En este caso aquí, sigue igual, simplemente tenemos la U. Aquí también la U. Y aquí se nos va la S. Y el resto sigue tal cual. Tal cual. ¿Cierto? Tal cual. Solamente le añadimos esto. Entonces, si voy a decir mi casa, ¿cómo diríamos? ¿Cómo? Benim Evim. Benim Evim, ¿cierto? Si voy a decir tu casa, Senin Evim. Senin Evin. Y cuando voy a decir tu casa, la casa de él, o de ella, o de ese, o de aquel. Con un Evi. Con un Evi. Muy bien. Vemos de la tercera persona. Incluso puede decir la casa de este. Bunun Evi. Ok.
Acuérdense que aquí también puede ser con onun, también puede ser con bunun y shunun. No sabía eso. Yo tampoco. Y shunun. ¿Eso no lo sabían? ¿No? No, eso no lo Esos también habíamos visto. existen. No. Mi Existe libro es onun, demasiado también bueno. existe bunun y shunun. Claro, tiene sentido. Yes. Sí, Mi libro existe es demasiado bueno. esto es para la tercera persona. En fin, esto es para la tercera persona, sea quien sea la tercera persona, ¿vale? Eso es lo que deben saber. Shununevi o nunevi, bununevi. Incluso también se le puede dar nombres propios. Por ejemplo, si fuera en el caso de Fabián, Fabián, que eso lo vemos ahorita con el Isim Tamamase, pero dejémoslo hasta ahí. Por ejemplo, entonces, Evi, ¿cierto? Aquí, ¿cómo sería? Evimis. Evimis, ¿cierto? Bizim Evimis. Aquí Sisin sería como Sisin Evinis. Sisin Evimis. Muy bien. Y aquí Onladen sería Olarin Eflerin. Ebleri. Ajá. Ebleri. O también podría decir Onlaren Evi. Evi. Ahora, pues, este es un caso muy especial que yo les quiero decir. Por ejemplo, cuando es una sola casa de la que estamos hablando, pero todos son los mismos dueños de esa casa, suelo utilizar esto. Bueno, Onlaren Evi, porque es la casa de solo ellos. Se me hace más fácil utilizarlo así para expresar que es la casa de solo una persona. Onlaren Evi. O sea, es una familia, la casa de ellos, Onlaren Evi. ¿Cierto? Cuando estoy hablando de la casa de ellos. O también puedo decir Onlaren Evleri, y estoy hablando de una sola casa. No pasa nada. En el turco funciona así. Hasta que uno empieza a entender más el contexto y empieza a leer el texto completo, conocer todo el detalle, ya uno sabe, no, no son varias casas, sino que es una sola casa. Y ahí viene la comprensión lectora. Bueno, un tip que les doy aquí es que en el examen puede que ustedes no entiendan para nada el texto que les van a poner. Me Seguramente. pasó. ¿Y lo entendiste? No conocía casi que ni un verbo, o sea, ni siquiera estaban en los libros. Estoy totalmente seguro que eso va a pasar. Yo pasé el Horrible, examen y no entendí un carajo. horrible. Pero Deprimente Pero, todo. sabíamos la pero una gramática. pregunta, ¿cómo es el examen? Bueno, Ya ahorita, me aquí les tengo un simulacro de examen. Ahorita vamos a ese examen. Ok, gracias. Pero entonces, para estar armados para el examen, tenemos que tener munición. Ya tenemos que tener conocimiento. Y ¿por qué? Porque puede que no sepamos lo que significa algo, el texto completo, pero nos dejan el espacio vacío, al menos sabemos cómo llenarlo. Eso es lo importante. Porque el primer nivel, la mayoría lo pasan, los que llegan de ceros, lo pasan sin saber nada, solamente gramática. Es muy normal, no se preocupe. Yo también pasé por eso. Todo difícil, todo difícil. Bueno, Y ella se estudió el libro como por 2 semanas. no se preocupen, yo tenía amigos que no estudiaban y pasaron. Igualmente. Entonces, aquí ya, bueno, vemos esto, ¿cierto? Aquí tenemos esas estructuras. Ya sabemos entonces cómo funcionan los posesivos. Ahora vamos a un poquito otro nivel. Ya pasamos los posesivos, ahora vamos al isim tam lamase, ¿cierto? Porque para poder entender el isim tam lamase, tenemos que entender los posesivos. Eso ya es básico, uno va de la mano del otro. Son complementarios. Entonces, la composición de nombres. En la composición de nombres tenemos dos situaciones. Salud. Tenemos belirtili y belirtisis. Es decir, definido e indefinido.
Composición de nombres definidos e indefinidos. Vamos a trabajar más que todo el indefinido, que el definido ya eso lo van a entender. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y creo que lo tengo por aquí en una diapositiva. Denme un momento, voy a pausar lo que estoy compartiendo, listo. Esto yo lo tengo por aquí en unos archivos. ¿Y cómo es que funciona el isim namaz? Turco. isim namaz. Eso es un tema que muchos lo ven. Uno cada ratico se lo están referenciando en clase, pero uno no sabe de qué le están hablando a uno. Suele pasar mucho. Eso ya lo había explicado antes en uno de mis videos. Y tenemos dos casos, el belirtili y el belirtisis. Que el belirtili aparece ahí en el libro, es esto. Simplemente... Ok, esa parte me toca la semana que viene. Entonces, eso ya, entonces vamos a darles una pequeña... Pero ya yo lo vi. Dime. Ya yo lo vi. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, básicamente es esto. Uno que es el caso específico y el no específico, el especificado y no especificado, particular y general, ¿cierto? Que sigue funcionando con la misma armonía vocálica. En el caso del caso particular o específico, y cuando estoy hablando del particular o específico, estoy hablando, por ejemplo, el teléfono de Fabián. Ahí eso se convierte en un nombre complejo. Estoy hablando del teléfono de Fabián. Y ese teléfono de Fabián ya puede ser un objeto, puede ser un sujeto, puede ser incluso un lugar. Entonces, el teléfono de Fabián, ya eso es un caso específico. Pero si yo digo, el teléfono de la oficina, estoy hablando también de un caso específico, porque es de una oficina que ya conocemos. ¿Cierto? Pero si yo voy a decir el teléfono de oficina, estoy diciendo, es un teléfono que se utilizan en oficinas, pero no sabemos de cuál, simplemente es un teléfono cualquiera. Así lo hablamos en el español. Entonces, esa es la diferencia entre especificado y no especificado. En el caso del especificado, le añadimos el posesivo al poseedor, ¿cierto? Tenemos un sufijo de posesión, que le llamamos el tamamlayan, o sea, el complementador. Y tamamlanan, que sería el complementado. Entonces, prácticamente utiliza la misma forma del posesivo de tercera persona. Si se dan cuenta. Hace un momento habíamos hablado de eso. El posesivo de tercera persona. ¿Y cómo iba? Sí, sí. Iba de esta manera, ¿cierto? De esta manera, perdón, de esta manera. Aquí o aquí, ¿cierto? Y aquí no lo coloca entre paréntesis porque sabemos que si termina en vocal, le colocamos una S y ya. ¿Cierto? Ahora, ¿qué más nos dice esto? Y cuando tenemos el posesivo de tercera persona, cuando le vamos a añadir uno de los posesivos, ya sea el posesivo locativo, que es el da, ¿cierto? El posesivo de origen, que es el dan, el posesivo de dirección, que es el a, ¿cierto? Y el posesivo de especificación, lo llamaríamos así, o acusativo, también lo llamaríamos así, acusativo, sería la U. Le añadimos una N si tenemos esta situación y sin tamamasa. Ya sea aquí o ya sea aquí. ¿Eso lo habían visto? Y creo que eso era lo que tú estabas preguntando, Claudia, ¿cierto? Sí. Entonces, primero. Sí. ¿Sí? ¿Sí era eso? Sí. Vale. Entonces, ya empezando de ahí, primero debemos entender cómo se construye. Para cuando uno se acostumbre a saber cómo se construye,
uno ya inmediatamente puede ver cuándo. Es que realmente necesita uno meterle esa N extra. Es decir, eso a uno le genera confusión porque, bueno, es un nuevo idioma, una nueva forma de pensar y una forma de escribir. Entonces vemos aquí les había hecho estos ejemplos antes. Okulun öğrencisi. Okul, digamos, primero que todo, para construir isim tamlaması debemos tener claro que eso se construye a través de dos sustantivos. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí tenemos dos sustantivos. Porque si no, no se utiliza eso. Por ejemplo, yo voy a decir güzel. Güzel kaşık. Eso significa kaşık. Ok. Yo digo güzel kaşık. Güzel, ¿es un adjetivo o es un sustantivo? Es un adjetivo. Es Es un adjetivo, un ¿cierto? adjetivo. No es un sustantivo, es un adjetivo. Por tal motivo, simplemente no, digamos, no cambia al momento de combinarse con la palabra. Digamos, no hay ningún cambio ahí, sino que se mantiene. Güzel kaşık, la cuchara bonita, ¿cierto? La bonita cuchara. Eso sería lo que ocurre en este tipo de situaciones. Entonces, esa es una condición especial. Debe simplemente tener dos sustantivos. Ahora, vamos acá. Okul. Okul es un sustantivo que significa la escuela, ¿cierto? O el colegio. Okul. Y öğrenci. Öğrenci, que significa estudiante. Okay. Al decir el estudiante de la escuela, simplemente vemos aquí la estructura que en el caso de belirtili, le añadimos simplemente esto, el posesivo. Estamos especificando que es el estudiante de esta escuela o de una escuela de la cual estamos hablando en ese momento. Y decimos okulun öğrencisi. Le añadimos el posesivo, el sufijo posesivo a la escuela, porque la escuela es la poseedora o es a la que corresponde ese estudiante. Y se convierte entonces en el estudiante de la escuela, ¿cierto? De la escuela. En el español añadimos simplemente el artículo el o la para definir que es un caso definido. En español lo llamamos definido. Y le quitamos la o le o el, para decir que es un caso indefinido. Pero en turco lo llamamos como un nombre o un nombre complejo general o indefinido o no especificado. Por ejemplo, okul öğrencisi. En este caso, no tiene sufijo de posesión, sino que es un estudiante de escuela. Okul öğrencisi. ¿Cierto? Ok. Ahora aquí, por ejemplo, toprak. La palabra toprak significa tierra. La tierra con la que se abonan las plantas. O la tierra que está ahí, suelta. Cualquier tipo de tierra. Entonces, si decimos toprak, tenemos la palabra koku, que koku es olor. Entonces, toprak kokusu. Entonces sería el olor de la tierra. Pero no cualquier tierra. Sino una tierra de la cual estamos hablando o la cual conocemos. Pero si decimos toprak kokusu, ya sería olor a tierra o olor de tierra. Sería el olor, por ejemplo, cuando está lloviznando, y decimos, uy, huele a tierra. No sé si ustedes dicen eso. Pero... Sí, sí. Entonces, es algo así. Entonces sería toprak kokusu. Ese sería el olor a tierra o el olor de tierra, ¿cierto? Una tierra X, ¿cierto? Simplemente ese es lo que nos importa es el olor. Ahora, tenemos aquí otro. Vamos aquí por este lado. Perfume. Perfume, ¿qué significa? Perfume, ¿cierto? Sí. Ahora, shishe es botella, ¿cierto? Shishe. Entonces, perfume shishe sí sería
perfume, ¿qué sería? Botella de perfume. Botella de perfume, ¿cierto? Pero entonces esta sería una botella X. Digamos, tengo una botella vacía, no tiene marca ni nada, y digo, parfum Chichesi, ¿cierto? Ok. Botella de perfume. Pero si yo digo, digamos, como que voy a depositar un perfume en esa botella, yo digo entonces, parfum Chichesi, como o la botella del perfume, Mm. ¿verdad? Me vuelvo a perfume todo. Eso es así de simple. Lo mismo ocurre aquí. Lo mismo ocurre aquí. Con chanta. Chanta, que ya deben saber lo que significa maleta. Bolso, morral, cualquier tipo de maleta. Es maleta en general. Ahora, si yo digo öğrencinin çantası, sería la maleta, el bolso o la maleta del estudiante. De un estudiante que yo conozco. Bu öğrencinin çantası, ¿cierto? Esa es la maleta del estudiante. Pero si yo digo, bu öğrenci çantası, es una maleta que regularmente usan los estudiantes. Vamos a hacer un ejemplo aquí rápido. Voy a duplicar esta diapositiva para ver si están entendiendo. Por ejemplo, vamos a pensar primero en español y luego en turco. Y voy a dejar la palabra por aquí suelta en un cuadro de texto externo. Primero, si yo digo, tenemos dos personas, tenemos sustantivos. Voy a decir kadın y voy a decir otro que es chanta. Kadın, que significa mujer, ¿cierto? Y chanta, que significa Bolso. Bolso. bolso o maleta, ¿cierto? En fin. Ahora, teniendo claridad en esto, estos son sujetos, sustantivos. Entonces, si yo voy a hablar de un caso específico, o bueno, empecemos con el no específico. Un caso no específico, voy a hablar de algo que usan este tipo de personas. No voy a decir el nombre para que, no, porque si no se los digo en turco de una vez. Este tipo de personas, ¿cierto? Entonces, voy a hablar de este artículo, ¿cierto? Este artículo que es el bolso, ¿cierto? Entonces voy a hablar de el bolso de mujer, ¿cierto? El bolso de mujer. ¿Cómo llamaríamos al bolso de mujer en turco? Kadın çantası. Kadın çantası. Oh. Siempre va en la parte de atrás lo que describe al objeto, a este ser, a este nombre, ¿cierto? A la descripción de ese nombre. Eso va en la parte de atrás. Bueno, eso es para que lo entiendan. Va en la parte de atrás. Kadın çantası. Chanta es la maleta y kadın es lo que identifica o lo que caracteriza a este objeto. Esto quiere decir que es usado por mujeres, ¿cierto? Kadın çantası. Bolso para mujer o está diseñado para ellas. Porque puede utilizarlo cualquier otro también. Si le gusta. Por ejemplo, yo compré un bolsito de estos y es para mujer supuestamente. Y a mí me gustó. Yo dije, no, esa vaina no es para mujer, esto es unisex, es gris. Me gustó, la verdad. Y nadie ha sospechado. Solamente ahorita que usted les digo. Entonces, Now we know. kadın çantası, ¿cierto? Ya sabemos cómo se construye, ¿cierto? Kadın, ¿cierto? Más chanta, más sı.
Eso sí es simple. Kadın çantası. Ahora, entonces en español sería bolso de mujer. O para mujer. Y entonces vamos a decir el bolso de la mujer, ¿cómo sería? Kadenin çantası. Kadının Por supuesto. çantası. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Cuéntame, Claudia, ¿qué ocurrió aquí? ¿Por qué le colocamos Que no. esto? Porque es de una mujer en específico, ¿no? Sí, una mujer en específico. Exacto. Una mujer de la que seguramente estamos hablando o estamos chismoseando, no sé. Algo. Entonces, estamos hablando de esa mujer. Y la estructura entonces es kadın, ¿cierto? Más el un, que sería el posesivo, ¿cierto? Más chanta. Bueno, le llamamos el chanta, que es el chanta más, ¿cierto? Esa sería la estructura básica. Estamos hablando del bolso de la mujer. ¿Cierto? ¿Vamos entendiendo mejor? Sí. Bueno. Vamos ahora a ver otra situación. Por ejemplo, vamos a hablar de un cepillo, pero un cepillo que utilizamos para limpiar los baños. Digamos que eso lo utilizamos para limpiar los baños. No sé si exista un cepillo así. O de pronto sí, en español lo llamamos churrusco. Pero, bueno, no sé, en Colombia lo llamamos así. Ok, en Colombia. Sí, para limpiar los baños. Estoy hablando del inodoro, Sí, sí. ¿vale? ¿Y cómo se dice inodoro en turco? Tuvalet. Tuvalet. Ah, a ver. Tuvalet. Porque baño es como tal lo que nosotros llamamos como la habitación de aseo o el cuarto de aseo, o sea, el baño completo con todo y lavamanos y la ducha y todo eso. Ese es baño. Tuvalet es el inodoro, ¿vale? Tuvalet. Y vamos a decir cepillo. ¿Cómo se dice cepillo en turco? No idea. Bilmiyorum. Fırça. Ah, yes, I did know. Fırça. Entonces, vamos a hablar de esta situación. Primero me voy a colocar aquí simplemente las cositas aquí, ¿cómo se dice? Las palabras para armarlas. Entonces, toilet y fırça. Entonces, ¿qué vamos a decir? El cepillo del inodoro, inodoro, creo que sí escribe inodoro, que lo tengo en turco, entonces me escribo automáticamente en turco. Y no me corría. Y el cepillo de inodoro. O voy a quitarle el para que no los confunda tanto. Estoy Cepillo casi de segura inodoro. que es sin H, pero ok. Estamos aprendiendo turco. O no me acuerdo, la verdad, si es con H o sin H. Tendría que escribirlo en español. Es sin H, Fabián. Vale, no me acuerdo, la verdad. Gracias. Pero coloquémoslo aquí, español de España. Listo. Sí, es sin H. Y aquí también, para que no me diga que está mal escrito, español de España. Listo. Gracias por la aclaración. No me acuerdo. Entonces, tuvalet, ¿cierto? Tuvalet fırça. Entonces,
Tuvalet, vamos a hablar entonces, ¿cuál quieren hacer primero? ¿El específico o el no específico? ¿Cualquiera? Vamos a hacer el específico primero. Vale, el específico primero. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué tenemos que añadirle para que este sea específico? Para que sea el cepillo del inodoro. Ya sabemos cuál inodoro. La Aquí se le añade la Sería- cuestión del poseedor. In. Entonces, tualetín, sería, ¿cierto? Por la armonía vocálica. Y aquí sería Eso. tualetín, fürcha, Furcha, sí. Sí. fürchası. Exacto. Entonces sería tuvaletin fırçası. Normalmente, esto se convertiría en una D. Sería tuvaletin fırçası, normalmente. Pero resulta que esta es una palabra así fuerte. Por ese mismo motivo la T no se suaviza. Solamente es un caso. Bueno. Ahora, vamos aquí. Toilet. Ahora entonces vamos a decirlo sin especificar. Es un cepillo de inodoro de cualquier inodoro. Cepillo cualquiera. ¿Cómo lo llamaríamos? Tuvalet fırçası. Toilet fırçası. Ya quedamos claros ahí. Bueno. Sí. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de otra situación, otro caso. Por ejemplo, vamos a hablar de el cobertor de la mesa, o sea, lo que llamamos nosotros mantel. Sí, casi me olvidó. Sí, el cobertor de la mesa, ¿cierto? Entonces sabemos que, ¿cómo empezaríamos a construir la palabra? Voy a escribirlo primero en español. Español aquí. Cobertor. Voy a escribirlo así tal cual. El cobertor de la mesa. Porque así es que lo piensan en turco. Digamos así. Y vamos a decir aquí. Sí. Después voy a copiar esto. Oh. Perdón, tuve un problema de conexión y se me salió del programa. Bueno, estábamos hablando de el cobertor de la mesa o el mantel, ¿cierto? Y el cobertor de mesa y el mantel de mesa. En el turco somos un poquito más redundantes, por decirlo así. Bueno, Yemek. sí, como comer comida. Exacto. Como llover lluvia. Esa aún no me la sabía. Sí, comer comida, comer lluvia, llover lluvia. En fin. Eso ustedes se van a ir dando cuenta a medida que van aprendiendo vocabulario. En el turco somos un poquito más redundantes, pero creo que eso ayuda un poco a que la comunicación sea más clara y ustedes no tengan duda de qué están hablando. Entonces, cobertor de mesa. En turco, ¿cómo construiríamos esta palabra? ¿Con qué empezamos entonces? Con mazanín. Exacto. Masa. ¿Y la otra palabra que sería? Está en español, pero estaba tratando de escribir con teclado turco. Masa. Tenemos örtü. Esto es lo que utilizamos para construir la estructura, la palabra. Aquí lo hago despacio porque realmente uno en la vida real lo va a hacer rápido, pero al principio uno tiene que aprender con calma. Entonces, ¿qué ocurre? Que la palabra masa termina con vocal, ¿cierto? Debido a que termina con vocal, ¿qué nos dice aquí la estructura? Se le agrega una E. ¿No?
Ahora es cuál. Tenemos una N auxiliar. No, yo creo que no se va a gritar. Entonces, como diríamos ahora sí, Claudia, ¿o tú qué estabas diciendo? Cristina. Me quedé Claudia, sí. Claudia, ¿o es, cómo te llamas? ¿Cristina? Cristina. Cristina, perdón. Cristina. Es que sabía que era con C. Ok, Mazanin, Ortuzú. Örtüsü. ¿Cierto? Masanın örtüsü. ¿Qué sería? Entonces, El cobertor de la mesa. sí, el cobertor de la mesa. La verdad lo escribo ahí abajo porque me ayuda, porque si no me confundo en el español. Cuando estoy pensando en turco, me concentro en turco y después se me pasa. Eso les va a pasar a ustedes también, cuando ya estén hablando fluido. O no se les haga extraño que estén hablando con sus papás y de un momento a otro digan una palabra en turco entre la conversación. Ama. Sí. Bueno, entonces, ahora, si la vamos a hacer, una mesa, un cobertor de mesa o es decir, un mantel cualquiera, ¿cómo se llamaría? Masa örtüsü. Masa örtüsü, ¿cierto? Muy bien, Daniela. Masa örtüsü. Exacto. Entonces, si ven que es no es muy complejo, sino que es muy simple y no tiene tanta complicación. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de la universidad, por ejemplo, porque todos ustedes están en una universidad en específico. Ahí, me borró una página. Bueno, vamos a hablar de una universidad X. Voy a borrar esta diapositiva. Vamos a hablar de una universidad X. Vamos a inventarnos... No, vamos a inventarnos, ya existen. Entonces, vamos a decir María. María, ¿tú de dónde vienes? De Venezuela. Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? Caracas. Caracas. Bueno, entonces, Caracas. Caracas, no sé si en español, en turco lo escriben con K, creo. Sí. Yo creo que lo escriben con K. Para mantener un poco la armonía. Y porque, pues, solían pronunciarlo mal antes los turcos cuando iban a Caracas, precisamente. Eso lo cambiaron fue con el tiempo. Lo cambiaron fue con el tiempo. Es lo mismo que la palabra Ankara antiguamente se escribía con C en español. Pero era precisamente porque en el español se escribe con, digamos, el sonido de la K se escribe con C. ¿Cierto? Cuando está con una vocal. Eso ocurre. Entonces Caracas se escribe así en turco. Y vamos a decir de una universidad. Université. ¿Cierto? No aplica, digamos, normalmente para este tipo de casos, no aplica caso específico, sino es más caso general. Entonces, si vamos a decir que es la Universidad del Caracas, ¿cómo la llamaríamos? Caracas Universitesi. Exacto, Caracas University, sí. Así de simple. Por eso es que van a haber siempre ese tipo de situaciones. Por ejemplo, Daniela, ¿tú de dónde vienes? De Perú. De Perú. ¿Y de qué parte de Perú? Lima. De Lima. Entonces vamos a decir la Universidad de Lima. Entonces, ¿cómo la llamaríamos? Lima University. Exacto. Jenny, ¿de dónde vienes? Dime, ¿De dónde vienes? Colombia, De Colombia, ¿cierto? ¿De qué ciudad? de Yopal, pero estuve en Pamplona. Sí, estudiaste en Pamplona. Entonces, Pamplona es la ciudad, ¿cierto?
Y université es universidad. Entonces, ¿cómo sería la Universidad de Pamplona? Pamplona Université. Ya está el soplete, ¿cierto? Mm. Francisco. Ya no vamos a decir que Francisco estuvo en Yo vengo de Pamplona. Caracas. No, estuvo en Caracas, ¿cierto? Francisco estuvo, entonces vamos a decir que está en un centro de lenguas, ¿cierto? En un centro de lenguas, porque eso es lo que está, en este momento está en un centro de lenguas. ¿Cómo se dice Exacto. lengua o lenguaje en turco o idioma? Dil. Dil, ¿cierto? Dil. Ahora, ¿cómo se dice centro en turco? Estoy en el centro, ¿no han escuchado eso? No. Merkez. Merkez es centro. Ahora si vamos a decir Ok. centro de lenguas, ¿cómo se diría? Dil Merkezi. Dil merkezi. Z, es una Z. Dil merkezi. Merkezi. Dil merkezi. Y ya, de ahí viene la palabra Dilmer. Por eso le llaman a veces, ¿dónde estás? Neresin. Ah, Dilmer deim. Dicen, estoy en el Dilmer. De ahí viene. Significa centro de lenguas. Y esa es la abreviatura. Ya todo el mundo de los que estudian en el Dilmer o en el Tomer están acostumbrados a llamarle así, Dilmer. O Tomer. Porque Tomer también tiene otro significado. Turche, Orengie, algo. Türkçe, creo que si no estoy mal, es así. Türkçe öğretim ve öğretim también dice öğretim, araştırma ve uygulama merkezi. ¿Te fijas? Creo que es así. O sea, vamos a uygulama, me comí la y uygulama. Türkçe öğretim, araştırma ve uygulama merkezi. Es como centro bueno, centro y vuelvo otra vez. De investigación de la enseñanza de la lengua turca y aplicación. Algo así, porque uygulama significa aplicación. Tanto la aplicación del teléfono como aplicación de aplicar. Porque el verbo es uygulamak. Araştırma significa investigación. Araştırmak, investigar. Y öğretim significa enseñanza. Si no estoy mal, se escribe así. Voy a verificar. Si no es así, debe ser Türk dili. O sea, lengua turca. Si no es la una, es la otra. Voy a verificar aquí que tengo el internet. Me tengo que ausentar un segundo para hacer el yo clama porque si no me botan del dormitorio. Ah, vale. Ah, miren, es dil öğretimi uygulama ve araştırma merkezi. No estaba tan perdido. Entonces ya tiene otro, sí. Türk dili öğretimi uygulama ve araştırma merkezi. Ah, tiene más de un isim tamlaması. Entonces, porque miren, aquí hay varios isim tamlaması. Uno es este, Türk dili, que sería, ¿qué sería Türk dili? Lengua turca. Ya. O Lengua lenguaje turca, turco. ¿cierto? O la lengua del turco, la lengua del turco. Öğretim, que significa enseñanza, ¿cierto? Uygulama,
que significa aplicación, ¿cierto? En este caso, este uygulama ve araştırma están siendo prácticamente las palabras que están describiendo esta, que es merkez, ¿cierto? Merkez es centro. Entonces, entonces Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi. O sea, centro de aplicación de la enseñanza de la lengua turca y la investigación. Básicamente es eso, lo que nosotros llamamos Tömer. Entonces ya van entendiendo por qué le llamamos Tömer y por qué le llamamos Tilmer, ¿cierto? Sí. Porque es muy rápido, muy largo decir todo esto. Porque ustedes vayan a decir, neredesin Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeyim. Ya, muy largo. Entonces, acortamos las palabras. En el turco también hacemos lo mismo. Para que se vayan acostumbrando. Ahora, por ejemplo, ya tenemos, entonces tenemos gente de Venezuela y de Colombia. Entonces, si vamos a decir, por ejemplo, Jenny, vamos a decir República de Turquía, no, sino de Colombia. Entonces, Colombia se escribe de esta manera. Colombia. Colombilla. Colombia, en realidad, para nosotros. Sí, se lee Colombia, ¿cierto? Sí, tal cual. Y República se dice Cumhuriyet. No sé más escribe así. Cumhuriyet. Cumhuriyet. Entonces, Jenny, cuéntame, ¿cómo se diría República de Colombia? ¿Cómo se qué? Se diría República de Colombia en turco. Colombia, Colombia, como, ay, verdad. Es que la C siempre la leo como una K. Y por ejemplo, Colombia, Cumhuriyet, entonces, ¿qué le falta? Léelo. El sí. ¿El qué? ¿No? El sí. No sería así porque termina en consonante. La I. Exacto. Entonces, ¿cómo se leería? Colombia. Cumhuriyet. Sí, Cumhuriyet. Exacto, Cumhuriyet. Y exacto, tal cual como leíste, las sílabas se leen así. Yum, Hur, Yet, Yeti. Cumhuriyet. Así se leen las sílabas. Hur, Yeti. Igual que el español. Solo que en el turco no se mezclan las consonantes. Exacto. Colombia, Cumhuriyet. Creo que me quedó algo mal, ¿o qué? Ah, me había faltado una I por aquí. Me había faltado una I. Entonces, así se escribe tal cual Colombia, Cumhuriyet. Entonces, Cumhuriyet significa república. Por eso ustedes ven mucho en muchas partes Türkiye Cumhuriyeti, ¿cierto? República de Turquía. Es para que vayan entendiendo de dónde viene eso. Por ejemplo, María, ¿tú dónde estás? En la cama. Vale. Pero estás en un dormitorio para mujeres, ¿cierto? En un dormitorio femenino. ¿Y cómo se dice chica o adolescente en turco? Kız, ¿cierto? ¿Y cómo se dice dormitorio en turco? Yurt. Entonces, ¿cómo se dice dormitorio para mujeres? Normalmente se diría así, pero ¿qué pasa? Que es que las dos U's están juntas, ¿cierto? No hay cambio en la entonación. Por no haber cambio en la entonación, la T se suaviza porque en este caso aplica lo que nosotros llamamos
ketchup. Es decir, estas consonantes que están aquí se suavizan. Entonces, kız, yurt, Du. Du. entonces, ¿qué ocurre con esta de la del ketchup? La K se nos convierte en La K cambia por yumuchake. yumuşak o G, ¿cierto? La T cambia a D. T cambia a D, ¿cierto? La Che. C cambia a Cambia a Y. Y. Y la P, Jenny. ¿Y la P a cuál cambia? A B. A B, muy bien. A B. Eso es lo que ocurre. Entonces, por eso decimos kız yurdu, ¿cierto? Ahora, vamos con otro ejemplo. En República de Colombia, ¿por qué no es con D? Porque si se dan cuenta, aquí está una E y está una I. Ujú. Y también tenemos aquí otra Y. Queda muy suavizada la palabra. Es algo así, son reglas gramaticales. Son prácticamente, Ok. asúmelo como una excepción. Okay. Por ahora, para que no te confundas tanto. Porque realmente es por la entonación de la palabra. Pero eso a uno se lo enseñan ya cuando uno está estudiando turco a profundidad. Entonces, vamos a ver aquí. Otra palabra. Otro ejemplo. ¿Cómo se dice hospital en turco? Hastane. Hastane, ¿cierto? Hastane. ¿Y cómo se dice estado? Estado de que viene del gobierno en turco. O sea, el estado, el gobierno. Devlet. Ok, no sabía. No tenía ni idea. Sí, devlet. Entonces, si vamos a decir hospital público o hospital del estado, ¿cómo lo llamaríamos, Daniela? Daniela. Sí. Devlet Hastane. Devlet Hastanesi. ¿Cierto? Porque es un hospital del estado, un hospital público. ¿Vamos entendiendo más? Sí. Perfecto, esa es la idea. Ahora, vamos con otro caso. Porque es que son palabras que les sirven mucho a ustedes para su vida cotidiana. Estoy pensando en ello. ¿Cómo se dice autobús en turco? Autobús. 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 Exacto, como leo Francisco. Autobús. ¿Y cómo se dice paradero? Durak. Durak. Durakta. Muy bien, Durak. Durak. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Vamos a decir el caso, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tenemos nuestro ketchup, ¿cierto? Ajá. Ketchup, me lo voy a llevar de aquí, me lo voy a llevar por acá. ¿Cierto? ¿Qué ocurre con el ketchup? Vamos entonces a decir que es paradero de autobús, ¿cierto? Paradero de autobús. Entonces, ¿cómo sería paradero de autobús? Autobús. Durak. Durağı, ¿cierto? Por lógica sería durakı, pero resulta y sucede que hay una ley de suavización, ¿cierto? Hay que suavizarlo, entonces sería durağı, ¿cierto? Ahí vamos viendo dentro de un tema a otro tema. Ahora, por ejemplo, vamos a decir otro parque, el parque, ¿qué vamos a decir? Un parque, ¿qué parque conocen por aquí? Ataturk. Por ejemplo, el parque Atatürk. Atatürk y el parque, ¿cierto? Parque se escribe park, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre?
Vamos entonces a decir el parque de Ataturk o el parque Ataturk. ¿Cómo se llamaría? Ataturk. ¿Quién quiere decirlo? Atatürk Parque. Parque. ¿Por qué no se convirtió en Yumuşak G? ¿Por qué no con Yumuşak G? Francisco, dime, ¿por qué no? ¿Por qué crees que no? Porque tiene una porque consonante. no se repite, porque no se repite vocal, consonante, vocal. No, no es por eso. Porque es que la Yumuşak G debe estar después de una vocal. Y si no hay una vocal antes de la Yumuşak G, la Yumuşak G no tiene función. Porque la Yumuşak G simplemente alarga el sonido de la vocal anterior a esta. Todo el sentido del mundo. Muchas gracias. Por ejemplo, A significa red. Red. ¿Está bien eso? No. Red. ¿Red como de pescar o qué? La red de O pescar red de y también la red de internet. Los turcos son simples. Sí. Pero es así. Tal cual es así. Digamos, es muy simple construir palabras. Pero simplemente les digo, A significa red. A significa red. Entonces, si vamos a hablar por ejemplo, de red social, ¿cierto? Red social. Social, digamos, aquí recuerden, A, simplemente la A se alarga. Hagan de cuenta que esta A ya no es una A, es una A.5, A1.5. O sea, A por 1.5, es una A más larguita. Eso es lo que ocurre, esa A es un poco más larguita. Entonces, ya sabiendo que esta es una un poquito más larguita, ahora vamos a decir cómo se dice social media. Es social media, no sé, no, red social. A es red, ¿cierto? Es la red de pescar y la red que conocemos como la red de internet. Entonces, ¿cómo se diría red social? ¿Quién quiere participar? Estoy yo aquí. Sí, estás aquí. Ok. Sí. Entonces, ¿cómo sería? Social. Ahí. Bueno, Ahí. entonces, ¿qué ocurre? ¿Social es un sustantivo o es un adjetivo? Sustantivo. Creo. No, no sé. ¿Es un sustantivo o un adjetivo? Es un adjetivo. Es un adjetivo, ¿cierto? Por tal razón no le añadimos el ¿no? Así queda. Social media se escribe social A. Qué loco. Soplete Esto parcial. es lo mismo que pasa con lavadora, cuarto, cama y esas palabras así, ¿verdad? Es que, miren, ese es el truco de los exámenes, que ahí está el soplete, les estoy diciendo cómo es que funciona el idioma, porque es que ahí está el dilema, ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Que con que ustedes entiendan las reglas de juego, cómo funciona esto, para pasar el examen lo único que necesitan saber es la gramática. Puede que no entiendan la palabra, pero si saben que eso no es un adjetivo, sino un sustantivo, listo, entonces no necesito colocarle nada. Pero cuando es un adjetivo, pues coloquémosle. Y si no estoy seguro, coloquémoselo por si acaso. Sí, digamos, es así. Al menos uno dice, bueno, al menos lo intentó. No, en serio, les digo, chicos, cuando estén en el examen, respondan así, no sepan qué están respondiendo, porque es mejor responder mal a no haber hecho nada. Entonces se dan cuenta que aquí es un sustantivo. Hay más posibilidades de intentarlo.
Eso Sí, fue lo aquí que es un hice. adjetivo. Yo te Aquí es viví un unas adjetivo y es cuantas. un sustantivo. Ahora, exacto. Vamos a hablar ahora sí, por ejemplo, de la habitación, ¿cierto? De la habitación. ¿Cómo se dice dormitorio, habitación para dormir? ¿Cómo se diría habitación para dormir? Hola. Oda es habitación Oda. y es cualquier tipo de habitación. Hola. Pero entonces, ¿cómo se dice habitación para dormir? Resulta que, si usted ve que en el turco, son muy lógicos. Entonces, ellos dicen yatak, que significa cama, ¿cierto? ¿Y la cama para qué es? Pero, Especialmente para dormir. Especialmente para dormir. También se le pueden dar muchos otros usos, pero especialmente es para dormir. Entonces, ya tenemos entonces yatak oda. Entonces, vamos a decir como la habitación para las camas, la habitación de las camas. Entonces, ¿cómo lo llamaríamos? Yatak odası. Exacto. Yatak odası. Llamaríamos como el cuarto de la cama, el cuarto de camas. El cuarto para dormir. El cuarto que tiene cama, dormitorio. ¿Ya está? Ahora, vamos a hablar de la máquina para lavar ropa sucia. ¿Cierto? La máquina para lavar ropa sucia. ¿Y cómo se dice ropa sucia? Çamaşır. Se dice, así se llama la ropa sucia. Çamaşır. Por eso se llama çamaşır odası. Y exacto. Çamaşır odası sería como el cuarto para lavar la ropa sucia. El cuarto para la ropa sucia. Pero si vamos a decir ya no el cuarto para la ropa sucia, sino el cuarto para la máquina, perdón, el cuarto no, sino la máquina para la ropa sucia. Vamos a llamar çamaşır makinesi. Es la lavadora. Entonces, ¿la hayamos sentido? Ahora sí. sí. Entonces, ya espero que con estos elementos ya tengan más idea. ¿Cierto? Ya tengan más idea. Y ya le hemos dedicado como 2 horitas, entonces creo que es más que suficiente por ahora, porque ya deben estar cansados también. Pero bueno, ya tenemos un poco más de idea de cómo funciona esto, cómo trabaja. Ya vimos por encima el tema de, ¿qué era? El tema de, bueno, estos temas, ya vimos el ielik eki, que es el sufijo posesivo, el isim tamlaması, ¿cierto? Estos dos. Ahora vamos a pasar, la próxima reunión que tengamos tiempo, a estos otros temas, para combinar estos dos y pasar a lo demás. ¿Les parece? Sí. Ok, perfecto. Yo creo que si mañana tengo tiempo, les dedico 1 horita, 2 horitas y hablamos de estos 2 temas. Pero seguramente voy a tener que hablarles un poquito más sobre isim cümlesi y şimdiki zaman por encima para que ustedes entiendan cómo se utiliza esto, Ok, perfecto. para que no Ok. tengan confusiones. Fabián, una pregunta. Dime. ¿Las pruebas se dividen en 4? Las pruebas, sí. Vamos aquí a ver Ajá. las pruebas. Las pruebas se dividen en 3 fases. Voy a escribirlo aquí, mejor dicho. En 3 fases. 1, que es okuma. Okuma. ¿Qué significa? ¿Qué significa Leer. okumak? Leer. Leer. Okumak Leer. significa leer. Entonces, okuma es lectura, ¿cierto? Sí. Después de eso tenemos algo que se llama dinleme. El verbo dinlemek Escuchar. significa escuchar. Entonces, dinleme sería como el listening que decimos en inglés. O sea, el escucha, Exacto. la prueba auditiva. Ahora, tenemos otra.
¿Qué más tenemos? El yazma. Que yazma, tiene yazma, Escribir. que yazma significa escribir. Entonces yazma sería escritura, ¿cierto? Y tenemos otro, que es konushma, que viene del verbo konushmak. Y sería el speaking que decimos en inglés. O la prueba de habla conversacional, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos les decimos, aprovechando que estamos trabajando un poquito el tema, Tsunav significa examen. Tsunav. Entonces, ¿cómo diríamos el examen de lectura? ¿Cómo se llamaría? Ok. Okuma Tsunabu. Muy bien. Y el examen de escritura, de lectura, perdón, de audición se llamaría. Dinleme Tsunabu. Y el de escritura sería Yasma Tsunabu. Y el de hablar sería Konushma Shinobi. Tsunabu. Y ahí tienen parte, digamos, del entendimiento. También tienen que acordarse otros detalles. Para empezar el examen, ¿ustedes qué necesitan saber? Turco. No solo eso, sino simplemente saber dónde La escribir gramática. el nombre en el examen. Ah, ¿Y bueno. cómo se aparte. dice nombre en turco? Adi. Adı. At. Adim. At significa At. nombre. Ad. At Adim significa es mi el nombre. nombre de él o de ella. ¿Por qué lo colocan así? Porque no son ustedes los que van a calificar. Es por eso, porque no son ustedes los que van a calificar. Por eso dicen adı, el nombre de él o el nombre de ella. ¿Y cómo se dice apellido? Soyad. Sodi. Soyadı. Estaba cerca. ¿Saben qué Yo significa tenía la soy? S y él dijo Soy, ¿saben qué significa soy? Linaje. No. Soy significa linaje. Entonces, soy adı es un isim tamlaması, pero pegado. Y significa el nombre apellido. del linaje. El nombre del linaje, o sea, el apellido. ¿Cierto? Y además de eso, ¿qué necesitan saber? La fecha, ¿no? ¿Y cómo se dice fecha? Tarije. Tarij, que también significa historia. Pero no historia de contar, sino la historia que ha transcurrido a través del tiempo. Historia como ¿Cierto? Y otra palabra importante que ustedes deben saber. ¿Cuál es? El salón, ¿cierto? Sınıf. Sınıf, que es el salón. Esas son las primeras palabras que ustedes deben saber para llenar al menos el formulario del examen. importante. Sí, porque ustedes llenan todo el examen, pero no colocan ni el nombre, ni el apellido, ni la fecha, ni el salón. Al menos que coloquen el nombre y el apellido está bien. Bueno. Salón, dinero. Sınıf significa realmente clase. Tanto clase como de clasificación, como clase del salón de clase. ¿Viste? Como clase. Del lugar. Cine. Bueno. Es importante que lo sepan. Por ahora. Entonces, vemos si mañana no llego tan cansado del viaje y les explico un poquito más sobre esto. Ok, perfecto. Bueno. Muchas ¿Les gracias, gustó la Javi. explicación? Sí. Estamos aquí. Ya va. Vale, perfecto. Entonces, ya tienen tarea para ir estudiando un poquito. A la bandera de Turquía. ¿Y tienen la bandera de sus países? Sí.
No, no. Yo la tengo en el bolso pegada. Ah, bueno, Qué pero bonito. también falta que tengan la Yo no bandera tengo ahí ninguna bandera. para izarla. Porque en el Domer de ustedes, Importante. en el Dilmer de ustedes no colocan la bandera en la pared, ¿no tienen una colección de banderas? No. Bueno, sí hay, pero como un piso más arriba, pero son puras banderas que sí de Pakistán, Irak, y así, lejos. Sí, Lejos. porque No hay nada de la en el que yo estudié teníamos puras banderas en la pared y le faltaba, no estaba la de Colombia ni otros países latinos y yo regalé la mía, la coloqué allá. ¿Qué parte está? Está como en el cuarto piso, es que ya antes del Tomer Pero estaba es en que el cuarto ahorita, piso. sí, ahorita está solo en el primero, en el cuarto es de religión. Sí, sí, ahora es que cambiaron toda la universidad, la modificaron porque pues debido a la pandemia aprovecharon y ampliaron varias zonas de la universidad. Aprovecharon a construir muchísimo, se expandió mucho la Universidad de Kocaeli. Incluso expandieron el hospital ahora está enorme. Sí, está grandísimo. Sí, es que antes tenía un bloque menos, construyeron el bloque de policlínica. Oye, la cafetería se parece al restaurante de High School Musical. Eh, sí, eso es para que ustedes veamos que es que realmente es muy normal ese tipo de diseños, sino que seguramente en nuestros países, por uno u otro motivo, no avanzamos en el desarrollo de las cafeterías. En De serio. hecho, O de los restaurantes y eso. Entonces son ideas que ustedes deben tener también en cuenta para traer a sus países cuando ustedes lleguen. Cuando vaya a montar mi cafetería, porque Vamos. puede que ustedes sean ingenieros, pero ustedes también pueden montar un negocio de una cafetería. ¿Quién dijo que no? Entonces montan su negocio. ¿tú eres ingeniero? ¿Lo vas a montar? Obvio, digamos, yo soy ingeniero, pero a mí me enseñaron fue a trabajar. Eso es lo que me enseñó mi familia. Ay, ajá. Sí, ahorita soy Se sale traductor. por la tangente. Soy traductor. Y soy ingeniero. Ok. Pero bueno, entonces, estamos entonces hablando, yo creo que mañana si tengo tiempo, continuamos con los temas. Les voy a mandar estas diapositivas para que las tengan ahí a la mano. Si ustedes quieren, las paso al grupo de WhatsApp o creamos un nuevo grupo y ahí paso eso. No podemos ver el examen que tiene. Claro, mañana si quieren veamos el examen al detalle, pero miren, por encimita, ese es un ¿Qué examen, examen vas a mostrar, Fabián? dime, ¿Qué mensaje vas a mostrar? es el examen que les compartieron a ustedes en el Tomer. Ese es un El ejemplo. el que compartió la profesora de MED. Sí, sí, ese es un examen, un simulacro de examen, porque ya lo hicieron en Istambul. Eso lo hicieron hace años, como unos 3 años. Entonces, miren, tienen la zona de lectura en la cual ustedes van a completar con los sufijos. Por eso es importante saber los sufijos, ¿cierto? Que eso lo vamos a hablar mañana. Los sufijos y el tiempo, ¿cierto? De acuerdo al caso, y llenando el de lectura. Tienen también, ya después de la lectura, de haber completado la lectura, tienen un examen de comprensión lectora. Ya no es completar, sino compresión lectora. ¿Verdadero o falso? ¿Correcto o incorrecto? Doru, Ok. ¿correcto o incorrecto? Doru y Andy. Doru y yanlış. Entonces, vamos a ver si es correcto o incorrecto, de acuerdo, ¿cierto? Al texto. El texto. Si ustedes, digamos, entendieron el texto, pues van a saber responder esas preguntas, pero si saben leer las preguntas. Entonces, por eso aquí tienen que entender en qué casos se utiliza el de il, en qué casos no. Por eso les quiero repasar un poquito sobre eso, de los oraciones nominales. También aquí hablan, dice, aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Respondan las preguntas de abajo de acuerdo al texto, según el texto. Entonces tienen que saber el texto para poder responder al menos escribiendo la respuesta, ¿cierto?
Y para poder Ok. responder, escribir la respuesta, tienen que saber cómo se escribe. O al menos copiar lo que está ahí, digamos. Ahí copian ahí, a veces les dejan las preguntas tal cual como está escrito ahí. Simplemente es copia y pegue. Entonces, Ok, ahí. hay mucho vocabulario. Ujú. Por eso les envío un vocabulario, una lista, un texto, una lista de palabras. También La hora. la hora, sí, la hora aquí está. Para que ustedes vean cómo funciona. ¿Cierto? Entonces, tienen que practicar la hora, ¿cómo se dice? Tienen que saber la diferencia entre saat catch, qué hora es, y saat catch da, a qué hora, exactamente. ¿Cierto? Y escribir eso. Entonces, ya de acuerdo a un horario, este es un horario de una persona, bir günüm, un día mío. Aquí dice las horas, lo que hace. Y ustedes tienen que escribirlo. ¿A qué hora? ¿De qué hora a qué hora? Y así. ¿Qué hace después de tal cosa? ¿Eso no lo hacen en el oral? También lo van a hacer en el oral. Porque en el oral siempre preguntan eso. ¿Qué haces? ¿Comes? Wow. ¿Dónde vives? ¿Con También. quién vives? Sí, pero aquí tienen un ejemplo. Un ejemplo. Mi recomendación, ustedes les dejan tareas en el Tomer. Hagan esas tareas. Sí. Esas tareas, precisamente, de ahí sale el examen. Que les dicen, escriban un texto acerca de tal cosa. Escríbanlo. Así sea cortico, pero escríbanlo. Porque eso va a salir en el examen. Y ahí está María acentuando, porque ya pasó por esas. Ahora, mire, aşağıdaki cümleleri eşleştiriniz. Esto es dinleme. Dinleme, entonces, es escucha, ¿cierto? Fırın, ¿cierto? Entonces aquí está diciendo varias cosas. ¿Y dónde se encuentra? Entonces dice, fırın, dolabın önünde, o no sabemos dónde estará. Bueno, de acuerdo al audio. Yo no sé por qué no tengo el audio, pero lo puedo conseguir, seguramente. Entonces, con eso entonces es eşleştirme, o sea, conectar. Poner rayitas, conectar. ¿Cierto? Eşleştirmek, relacionar. Eşleştirmek. Entonces tienen que ir relacionando uno con otro. Así. Ese examen lo compartieron en el grupo porque yo no lo he visto. No, No, pero eso me lo dieron a mí. ya se los comparto al grupo. Gracias. Sí, eso se lo dieron a Jenny, entonces yo pues dije, pues es una buena oportunidad para compartírselo también a ustedes porque pues es un ejemplo que les puede ayudar a ustedes a entender cómo es el examen. Entonces les comparto al grupo. Listo. Listo. Entonces ya les envié el examen. El ejemplo. Entonces, también entonces, de acuerdo a esta relación, me dice, aşağıdaki cümleleri metne göre doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz. Vamos, las oraciones de abajo, según el texto, señalen doğru si es correcto y yanlış si es incorrecto. Doğru se escribe con D y yanlış con Y. O sea, correcto D, yanlış, falso, Y, perdón. Entonces escriben aquí. Ayşe üst katta oturuyor, banyoda dolap var falan filan. Van a escuchar eso. Aquí entonces también para completar otro audio en el que ustedes van a completar. Mert yaşında. Mert 20 yaşında. 30 yaşında. 40 yaşında. De acuerdo a lo que ustedes escuchen. Por eso los números deben saberlos. Del 1 al 100 mínimo. ¿Bueno? En A1 deben saberse los números del 1 al 100. Y si, chicos, si les toca repetir el examen o les toca repetir A1, no se preocupen. No son los únicos. Si necesitan repasar una vez más para poder entender mejor y les toca repetir, pues lo hacen. Y si pasan sin entender,
Pues no importa, tratan de repasar, saquen tiempo para ello, saquen el tiempo cuando lo tengan. De verdad, miren, Ok. yo sí es que fui muy como cuaderno en ese tiempo porque la verdad tuve buena motivación, me estuvieron motivando varias personas y yo me la pasaba, era dedicándole, siempre que llegaba perdón, al dormitorio, dedicaba al menos 2 horitas a estar repasando el vocabulario. Yo repetía el vocabulario porque yo tengo un problema malísimo, es pésimo, yo soy pésimo para recordar nombres. Ahora imagínense para recordar palabras. Si yo le digo a Cristina, le digo Claudia, entonces ya me lo sé. Sí. Pero entonces, imagínense, entonces yo tenía que repasar. Yo repasaba todos los días 5, 10 palabras, 15, 20, las que pudiera, 50. Yo veía al día siguiente las que había repasado y volvía a ver si ya me las sabía o no. Iba mecanizando, iba tratando de escribirlas también tal cual, así con la U, porque la I con punto y sin punto diferenciarlas, pues uno tiene que hacerlo. Entonces, acostumbrarme a escribir con punto, sin punto y así. Y le metía tiempo a eso. Iba también leyendo las palabras. Y a veces me ponía a leer el cuaderno y decir, por ejemplo, me cepillo los dientes y estaba cepillándome los dientes y yo decía, dişlerimi fırçalıyorum, dişlerimi fırçalıyorum. Me estoy cepillando los dientes. Y a veces estaba en el baño ahí y los otros estaban ahí, los turcos me decían, vean, ¿qué estás haciendo? Dişlerimi fırçalıyorum. No, no, eso no. ¿Por qué estás repitiendo? Y yo, estoy estudiando. Digo, tengo examen, si no me va, decía. Entonces yo así repasaba también, en casa, incluso le ponía nombre a las cosas, la etiqueta a todo, etiquetaba desodorante, deodorante, hasta el papel higiénico, escribía ahí el rollo de papel higiénico, tuvalet kağıdı, porque de verdad no saben cuándo van a necesitar saber esa palabra, la van a necesitar. Entonces, si ustedes van a la casa de alguien más, hay personas que no utilizan papel higiénico. Hay familias que no usan papel higiénico, solamente se lavan con el chorrito que está ahí. Pero los aclaro porque realmente eso ocurre. Sí, ¿no han visto que el baño de sentarse tiene un chorrito? Sí. Eso es para lavarse. Bueno, seguramente en sus países no están acostumbrados a lavarse, pero eso está ahí para lavarse. Bueno, es para que lo sepan. Entonces, Yasma, que es el de escritura, entonces ustedes simplemente en este Yasma les van a hacer un par de preguntas, ¿cierto? Un par de preguntas. Dice, aşağıdaki konulardan seçerek bir composición yazınız. Escriban una composición, o sea, un texto, acerca de los temas que ustedes puedan escribir, digamos. Perdón, birini, señalen un tema. Sadece birini seçerek. Escriban acerca de uno de estos temas. A, la familia y sus familias y sus parientes. O B, acerca de dónde viven, ¿cierto? ¿Yo qué hice en mi examen? Yo dije, no puedo escribir un texto tan largo de todo eso. Pues ¿yo qué voy a hacer? Voy a escribir de todo. Y escribí de todo. Y pasé. Escriban de todo. Traten de hacer ese tipo de textos. Explicando su familia. Escriban varias veces ese mismo texto. ¿Para qué? Para que al menos algo se le quede. Si escriben un texto de 20 oraciones, al menos 5 se les graben. Eso, digamos, quienes están en su familia, digamos, la vida de ellos, donde viven, el trabajo, la escuela, casado, soltero, etcétera. Los nombres, los oficios. También entonces ya se van a decir dónde viven, en qué lugar, ¿cierto? Si viven en qué distrito, si viven en Estambul, en qué distrito de Estambul viven, su casa, o describen su casa o describen su dormitorio, dice, por lo general, genericle, o sea, a dónde van, por lo general, la calle,
o calle, ambas son calles, ya de Socac. Vina, Vinalar, o sea, los edificios, qué calle es, o qué calle hay al frente de ahí, los edificios que hay, digamos, al frente de mi dormitorio, una farmacia, las tiendas, ¿cierto? Dukan, hay una tienda donde venden pan, ¿sí? O te compro el pan. También ustedes les van a decir en el konushma, en el de hablar, ¿cierto? Speaking. Entonces ustedes dirían, preséntense ustedes mismos. 12 puntos. Entonces, ¿qué les van a decir? Su nombre. Entonces les van a decir, senin adın ne? ¿Cierto? Entonces voy a decir, benim adım Fabian. Nerelisiniz? O nerelisin, ¿cierto? Kolombiyalıyım. Doğum tarihiniz ve yaşınız ne? O doğum tarihin ne? Yaşınız kaç? Kaç yaşındasınız? ¿Cierto? Entonces voy a decir, Colombia doğdum. O Yopal'da doğdum. Porque yo nací en Yopal. Yaşınız, o sea, ¿dónde nace, ¿cuántos años tiene? Entonces yo digo, 27 yaşındayım. Mesleğiniz o meslek. Entonces, mesleğin ne? O ne iş yapıyorsun? ¿Cierto? Su oficio, o a qué se dedican. Entonces, dicen lo que se dedican. Öğrenciyim. Türkçe okuyorum. Türkçe öğreniyorum. Pueden decir cualquier vaina. Pero tienen que responder. Teléfono numeranız. Tienen que saber su número de teléfono. En turco. Entonces yo digo 552 290 0741. O me invento cualquier número. ¿Cierto? O la dirección. Entonces yo digo Omega Yadesi, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy diciendo la dirección de mi casa. Hobilerines, digamos, lo que les gusta hacer a ustedes, los hábitos, los pasatiempos, hobbies, ¿cierto? Y así. Entonces digo, kitap okumay seviyorum. Uyumay seviyorum. Me gusta dormir, me gusta leer libros. Ver cosas nuevas me gustan. O sea, yeni şeyleri görmeyi seviyorum. Türkçe okumayı seviyorum. Entonces dicen así cosas, digamos, ¿qué les gusta? ¿Qué hacen? O por la mañana, ¿qué hacen? Sabah okula gidiyorum. Otobüse biniyorum. Entonces dicen, explícame tu día. También les van a decir a ustedes, explícame tu día. Y aquí hay otros ejemplos más. Bueno, que a veces les colocan. En el Dildeme muchas veces les colocan a ustedes así, cosas así. También dice, les van a hacer ustedes de pronto este tipo de ejercicio. Les colocan imágenes al azar, les dicen, explícame esta imagen. Entonces, dices, esta es una mesa. Bu bir masa. Tamam. Bu masanın 4 bacağı var. Esta mesa tiene 4 patas. 4 piernas. O podemos decir, bu masa 4 bacaklı. Esta mesa es cuadrúpeda, digamos así. Bu masa kahverengi. Esta mesa es café. Y así, ustedes tienen que sacar oraciones de donde sea. Invéntense. Bu masa çok güzel. Esta masa es muy bonita. ¿Cierto? Así, invéntense cosas, sean creativos. Digamos, tienen que buscar la forma de al menos decir algo para que el profesor tenga que calificar. Así lo digan mal, pero díganlo. O bu araba turuncu. Este carro es naranja. Bu araba yeni bir araba. Este carro es un auto nuevo. Ese auto es un auto nuevo. No importa si son redundantes. O por ejemplo, entonces, esto se llama kağıt para, dinero de papel. Y así,
Se inventan, hablar y hablar. Solamente es cháchara. Bueno, como decía un profesor que yo tuve en la Universidad Unitrópico, me enseñaba ingeniería estructural, decía, esto es pura pajística. Así que hablen paja, hablen todo lo que tienen que hablar. Eso nos decía, en la presentación de sus proyectos, lo único que me van a hacer es hablar paja. Así que eso es lo que quiero. Háblenme paja, pero acerca de eso. ¿Bueno? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Prepararse psicológicamente a hablar de cualquier cosa. Así sea, o decir, que es bonito, que no sé qué, que no sé cuánto, y se lo inventan. O si no saben, entonces preguntan. Bununadune, ¿cómo se llama esto? ¿Cuál es el nombre de esto? Pero ustedes utilizan la estructura. Aquí está el audio del texto. El texto, perdón, el texto del audio, perdón. Aquí está el texto del audio. Entonces, aquí, digamos, a veces los profesores simplemente leen el audio para que ustedes adivinen o rellenen de manera correcta y hagan el simulacro en casa o en clase. Bueno, eso se los comparto aquí porque la verdad es muy importante para que ustedes aprendan. Y la idea no es pasar así eh, de, por suerte, sino simplemente pasar, al menos porque tenían una idea. Bueno, para que digamos, la idea es que ustedes se sientan más seguros en el examen, porque sé que se van a sentir muy inseguros y van a tener muchos nervios y también me pasó. No se preocupen. Vamos a realizar ese examen en algún momento. Si quieren, mañana, después de terminar esto, si nos queda tiempo, dedicamos tiempo a esto. Bueno, Ok, y si no, lo hacemos el domingo. Aprovechemos este fin de semana un ratico ok. y repasamos un poco. ¿Les parece bien? Tamam. Y si Perfecto. pueden imprimirle el examen para que lo trabajemos, lo imprimen y mañana lo desarrollamos. Bueno, hacemos el ejercicio de que yo les voy leyendo. No lo vayan no lo vayan a llenar todavía, o si quieren, inténtelo, pero entonces tengan también uno en blanco. Y vamos haciendo el ejercicio. Entonces, por ejemplo, yo les digo, bueno, vamos a hacer el dilema. Entonces yo les voy leyendo el texto y ustedes van tratando de relacionar con lo que voy leyendo. Mi lectura tampoco es tan fluida, pero puedo leer al menos. Merhaba, ben Ayşe. Ben Kadıköy'de Gül apartmanında yaşıyorum. Apartman 4 katlı. Bueno, entonces yo les puedo leer eso, pero yo tengo un poquito de acento de İzmit. Hay acentos, entonces eso también se da. İzmir, el Maracaibo de Turquía. Sí, yo tengo acento de İzmit mezclado con colombiano. Bueno, entonces, dejamos así por hoy. Muchas gracias por venir y espero que les haya servido mucho. ¿Bueno? Bueno, gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Yo les comparto esto al grupo. Buenas noches. Chao, chao. Hasta luego.